好. Bueno, vamos a ver finalmente el UFA, la gramática, donde posteriormente haremos los ejercicios. Y bueno, en este caso nos va a hablar de esta partícula, el suo, del lugar que va a ocupar en una oración y de la función. En este caso nos va a decir que el suo se antepone a un verbo y que la función que va a cumplir es sustantivizar ese verbo. Entonces, o lo va a dejar en voz pasiva. Entonces, por ejemplo, esta primera oración dice ta suo shuo te hua shi chen da. Entonces, sería como nosotros sabemos que esto es decir o hablar. Entonces, quedaría como lo que él dijo es verdad. Luego tenemos la segunda oración, shuo mai. Nosotros sabemos que este mai es comprar. Entonces, al anteponerle el shuo es lo comprado, lo que yo compré, lo comprado, pero si yo digo compré, lo estoy conjugando al verbo. Y el shuo me lo está dejando un tipo sustantivo, transformado en sustantivo. Entonces, no puedo decir lo que yo compré, sino sería lo comprado. Las cosas compradas son buenas. Luego sigue con la otra función que tiene el suo, que es un verbo principal. Acá, por ejemplo, tenemos un verbo y, bueno, acá tenemos otro verbo. Y entonces la función dice sustantiva, sigue con lo mismo. Los dos ejemplos que da es, por ejemplo, acá dice ni shuokan, lo visto, lo que vos viste, ni shuokan tao, la acción completada, lo que vos has visto, shi y bufen es solo la primer parte o una parte. Luego tenemos acá tapufen, gran parte, perdón, que acá se me fue, ahí, tapufen, gran parte, impien, de la película, shuo fangyin, acá tenemos el shuo y el fangyin, refleja, ¿qué pasa? Tenemos shuo fangyin te. Entonces no podemos decir reflejan porque estamos conjugando el verbo. Entonces sería lo reflejado por gran parte de la película. Bu xian xi mu jin zhongguo ren de xian fa. ¿Sí? Sería que esta es la parte del texto del texto anterior, donde dice que la mayoría de los videos no reflejan el pensamiento actual de los chinos. Seguimos acá con la conjunción acá está, Bután, erchie. Entonces, esto nos está diciendo que se va a utilizar para dos afirmaciones en progresión. Es decir, para entenderlo mejor vamos a ver el ejemplo. Bután, y acá tenemos erchie. Entonces dice, él no solo, esa sería la traducción, él no solo sabe hablar inglés, sino que además sabe hablar chino. Entonces, esta conjunción va a ser Buten erchie, no solo, sino que además. Luego tenemos el verbo xi. Este verbo significa literal para nosotros sería como que causa algo, causar algo.
Entonces tenemos en el primer ejemplo, dice, ta te, sería algo de él, ¿sí? Un posesivo. Xin fan, sobre, causa a las personas, campuchin chu. Sería como chin chu es dificultad, perdón, es algo que no está claro. Entonces sería campu se ve no, chin chu no se ve claro. No se ve claro. Luego tenemos tate, hua, sus palabras, shi, me causan a mí. Shi, wo, me causan a mí. Min paile, sus palabras me causan claridad o son claras para mí. Luego tenemos inwei, abajo. Inwei tate, pangchu, pangchu es ayuda. Entonces su ayuda, shi, me causa a mí. Shi wo, mai dao le, che penshu. Entonces, por su causa, o por su ayuda, o por, mejor dicho, por causa de su ayuda, yo llegué, digamos, hasta el libro, me lo pude comprar. Este libro, Chipenshu. Luego tenemos la función de este verbo que es kaosu, que es decir. Acá tenemos kaosu y kaosu. Entonces dice ta kaosu wo tate mingzi. Él me dice a mí su nombre. Kaosu. Acuérdense. Acordate, kaosu. Luego tenemos ta mei kaosu wo. Él a mí me dice tate ti, su dirección. Era titie. Bueno, luego seguimos. Dice más abajo, seguimos con el kaosu, y acá tenemos un yin yeyuan, un vendedor, que le dice a él, kaosu ta, le dice a él, you xia qiao yin kai zhi xie qi xin ren. Acá, jie xin ren, que era el remitente. Y acá, ti chi, que es la dirección. Acá también era ti chi, perdón. Yo dije ti era mapa. Ti chi es dirección. Entonces, la traducción sería como el vendedor le dijo que solo la dirección del remitente debe escribirse en la esquina inferior derecha. Youxia, o sea, a la derecha abajo. Inkai es deber. Chi es solo escribir. Xie. Y finalmente tenemos ta, él, kaosu, me dijo a mí, mingtian ta chu, que mañana va al Yiyuan, al hospital. Bueno, para finalizar vamos a hacer los ejercicios. Lo ideal sería que pongan pausa, lian xi, que pongan pausa y lo resuelvan solo y finalmente vean las respuestas. Acá tenemos el suo, que por gramática nos decía que debía anteponerse a un verbo. Acá tenemos chidao. Entonces sabemos que automáticamente iría hacia la B. Entonces nos quedaría algo como traducido como ni chidao, tú sabes, o como no, nosotros habíamos dicho que este suo nos va a sustantivizar el verbo. Seguimos traduciendo para ver el resto del significado. Te
sería de Tifan wo tou Chuguo. Entonces, he estado en todos los lugares que conoces. Entonces, acá sería ni, no, acá sería ni, sería como tú. Tú has estado, no, tú conoces. Si es tú conoces, si yo estoy diciendo conoces, estoy conjugando el verbo. Entonces lo tenemos que sustantivizar. Quedaría como lo conocido por ti, o los lugares conocidos por ti. Yo ya he ido a todos esos lugares. Que has, que has conocido sigue siendo conjugado. Que se conocen. O conocidos por ti. Ahí está. No, conocidos. Sí, conocidos. Bueno, luego seguimos con las dos. Dice, 这本书我明白了很多问题. Bueno, tenemos que ubicar este verbo que lo vimos recién, que es a causa de o causar. Entonces, nos decía la gramática que va a ir después de un sujeto a y al lado de un pronombre personal. Entonces, también, nuevamente nos vamos hacia la B. Esa sería la posición correcta. Pues constaten con la gramática y fíjense bien. Entonces, esta oración quedaría como: a causa de este libro comprendí muchos problemas. Gentuo wenti, muchos problemas. Luego tenemos el ch, que es solo. Sabemos que es el clasificador de animal, o también significa la palabra solo. Y acá nos dice na que y yuan, acá tenemos aquel vendedor, Hui sabe yo hablar Hangyu, lenguaje chino. Entonces iría como solo, iría a la B también, porque es solo sabe hablar. Sería como 只会说韩语. 那个音乐员只会说韩语. Y luego tenemos Lao, que sabemos que es viejo, y tenemos que ubicarlo acá para que tenga un sentido. Acá tenemos Qinshitien, el sábado, Da Chu Kan Tianyin. Entonces, quedaría mejor acá, en la D, porque dice que el sábado él va a ver o a mirar una vieja película. Sabemos que los adjetivos van antepuestos al sujeto, o al objeto en este caso. Bueno, luego tenemos que ubicar acá. Traduciendo nos vamos a dar cuenta que, bueno, esta chan significa largo, o también se utiliza para cuando nombramos algún boleto de algo. Y la correcta es la B, porque es nak. Nak Chinien you piao you si chang. Entonces aquel señala como aquellos sellos, ay, no me va a salir la palabra, era como representativos, era, no me voy a acordar ahora, cuando hablaba de los sellos que eran como especiales, conmemorativos, ahí está, conmemorativos, chinien. Entonces está señalando aquellos, y acá tenemos en la 2, todos los demás por descarte nos damos cuenta que no es, kwai, sabemos que es dinero, tao es cubrir con,
No. Bien, luego tenemos 我想买两去Shanghai de Huochechang. Acá el tren de Shanghai. Voy al tren. Bien, acá dice que yo necesito comprar dos boletos. Son para ir en el tren a Shanghai. Entonces acá sería Chang. Ahí está, los dos boletos. Porque este que está acá es tiao, es artículo, ese no va. Que podría ser también liang ke, pero el más apropiado es el de. Y bueno, finalmente tenemos la 3 que dice Lao Xi, women min tiempo shang ke. Bueno, maestro, mañana, o profesor, mañana no, nosotros, mañana no, shang ke, no salir de clase. Y tenemos shuo, decir, qian es explicar, gaosu, contar, y dongchi, que es explicar. El más apropiado entonces sería este, porque le explicamos al maestro que mañana no salimos de clase. O el maestro, mejor dicho, nos explica, dice, Lao Shi Wu Men Ming Tian Bu Shang Ke. El maestro a nosotros nos explica que no salimos o no saldremos de clase. Así que bueno, eso es todo por hoy. 再见。